Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar Contaminación del aire y COVID-19. Cómo se transportan por el aire virus y bacterias. A cargo de la doctora Carmen Galán, profesora del Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y docente asociada de la Universidad de Córdoba en España. Esta es la última conferencia del webinar Desafíos Globales de la Pandemia y cómo enfrentarlos, que levanta temáticas de los distintos programas de nuestra Escuela Internacional de Posgrados ESIP. La actividad es posible gracias a los distintos convenios con prestigiosas universidades de España. Al final de la presentación de la doctora Galán, realizaremos una ronda de preguntas, las que pueden ir dejando desde ya en el chat de este evento. También pueden compartir información a través de nuestro Twitter, mencionando nuestra cuenta @posgradosua. Damos la bienvenida a la doctora Carmen Galán y la invitamos a iniciar su conferencia. Muy bien, Doctora, pues, buenos días. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer para mí poder estar hoy aquí, aunque sea de forma virtual, pero la verdad es que tuve la ocasión de participar en el máster durante el pasado curso académico y volví aquí con muy buenos recuerdos de todo el estudiantado y también del profesorado. Por lo tanto, cuando recibí la invitación, inmediatamente pensé que sería importante tener la ocasión de participar de nuevo, como digo, de esta forma, ¿no? Bueno, y entonces uno de los temas que pensamos que podía prestar interés, por su parte, sería un tema tan nuevo que estamos viviendo ahora sobre el coronavirus, pero el por qué presentarlo de esta forma, de la forma que lo haré ahora, y también como algo, como parte de lo que es la contaminación del aire, en realidad se debe a que, aunque en mi formación, tanto docente como investigadora, es básicamente la botánica, pues desde el principio mostré interés por todo lo que era la fenología, el comportamiento de las plantas y cómo se produce la reproducción sexual de las plantas a través de los granos de polen y cómo esos granos de polen, ¿verdad?, partículas pequeñas, viajan, cómo se transportan, cómo se dispersan y cómo interaccionan con otros componentes del aire que respiramos. De ahí que en realidad en este momento pues, me encuentro formando parte de grupos de trabajo en distintas sociedades, asociaciones, como por ejemplo la Asociación Mundial de la Alergia o la Asociación Europea de Alergología e Inmunología Clínica, en la que tenemos grupos de trabajo enfocados hacia lo que sería la contaminación, los contaminantes y también los bioaerosoles, lo que llamamos la aerobiología, que la presentaré en su momento. Por tanto, lo que sí es importante es comenzar presentando de alguna forma cómo realmente se está presentando hoy en día todos estos temas sobre contaminación en el aire que respiramos. Y normalmente estamos participando en estudios de forma coordinada, con un carácter completamente multidisciplinar, donde hacemos una presentación del papel que juegan contaminantes en la salud, tanto en el caso de los gases, contaminantes que siempre depende del grado de solubilidad en el agua y de la concentración y de tantos otros, pero por ejemplo algunos contaminantes como el dióxido de sulfuro, que es muy soluble y que afecta de alguna manera más importante a las vías respiratorias altas, o el óxido de nitrógeno, el ozono, que es menos soluble y entonces está afectando a las vías respiratorias más bajas, provocando más problemas de asma, y también todo el papel que juega el papel del material particular, que son partículas submicrónicas o paucimicrónicas, son ultrafinas, que se basan en su papel como, a veces, como vehículo de transporte de algunos componentes que pueden ser tóxicos u otro tipo de componentes
con un tipo de composición como hidrocarburos. De hecho, estos contaminantes, los contaminantes, digamos, no biológicos, son los que realmente se presentan mucho en las directivas de calidad del aire. Y aunque tiene un efecto en salud en otros temas, como por ejemplo el caso del papel que juegan en salud cardiovascular, también en cáncer, también ocular, piel, respiratorio, la verdad es que ahora se está prestando una atención muy especial a la alergia y a la alergia respiratoria, y ahora ya más recientemente, obviamente también al coronavirus, al COVID-19, tratando de presentar problemas que se están observando ya muy recientemente, porque en algunos casos lo que ocurre es que en aquellos lugares donde hay un aumento de contaminación por material particular sólido, se está observando también un aumento de la gravedad, del riesgo de enfermedades crónicas y de la tasa de mortalidad. Son numerosos los artículos que se están publicando recientemente, pero hoy lo que vamos a ver es una visión general, en realidad, de esa contaminación en el aire que respiramos. Que a mí el tema me apasiona porque, claro, como botánica, pues cuando hablamos de contaminación, no nos interesa hablar o presentar solo a aquellas partículas o gases que son no biológicos, sino que también estamos interesados en presentar todo ese material particular sólido que es biológico, y también a los microorganismos, ¿por qué no?, a los virus y a las bacterias. Bueno, antes de pasar a lo que sería esa aerobiología, transmitir un poco el mensaje que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta conferencia, que será el establecer transmitir un mensaje importante sobre interacciones. Siempre hablaremos sobre interacciones ambientales, humanas, que pueden generar problemas de salud. Y claro, como estamos ahora en este momento con los contaminantes no biológicos en el aire que respiramos, que son los que aparecen en las normativas, he querido poner un ejemplo de un artículo que hemos publicado pues recientemente, del papel, de las partículas inferiores a 10 micrómetros, o por ejemplo de las partículas de carbón, que en realidad lo que están es afectando de una manera importante, porque una vez que somos expuestos, todo lo que son las células epiteliales, a estos contaminantes, lo que se produce es una elevada producción de unos materiales que son inflamosomas, que lo que hacen es que moderan un poco la producción de citoxinas, que luego producen un mayor o menor aumento. Hay una lucha entre citocinas para la formación de anticuerpos y un aumento de lo que sería, en algunos casos particulares, por ejemplo, la producción de mucus, producirían rinitis o cualquier otro problema que normalmente está relacionado con las alergias, dependiendo de que penetren, tenga capacidad para penetrar hasta la parte más profunda del sistema respiratorio. También pueden generar problemas de asma. Y cuando hablamos del transporte, porque realmente en el título es lo que aparece, es que normalmente no solamente trabajamos en temas de emisión de ese tipo de contaminantes o de aerosoles, sino también en los mecanismos de transporte y dispersión, porque así podremos entender mejor cómo nos estamos exponiendo a ellos. Y realmente cuando hablamos de contaminantes en general, se hace mucha referencia al papel que juegan las condiciones atmosféricas, pues todos los sistemas ciclónicos, anticiclónicos, para ver cómo afectan también al patrón de lluvia y, por supuesto, a las tendencias, a las temperaturas.
También la importancia que tienen los núcleos urbanos, porque se van formando como unas islas, que son brisas, en este caso particular serían brisas urbanas, son las islas de calor, o también teniendo en cuenta esas características topográficas del terreno, geográficas, pues son muy importantes a tener en cuenta las brisas mar-costa, ladera-valle, en zonas montañosas. Por lo tanto, realmente es importante tener en cuenta todos estos elementos que forman parte cuando estamos realizando estudios sobre el contenido, digamos, de estos contaminantes en el aire para hacer algún estudio de pronóstico. Pero como decía al principio, en esta normativa de calidad del aire, normalmente no se tienen en cuenta a las partículas biológicas, tampoco a los microorganismos. Pues, bueno, microorganismos, virus, bacterias, microalgas, microhongos, siempre con el prefijo micro, pero también partículas que pueden ser granos de polen, pueden ser esporas o fragmentos de origen vegetal, animal, y pequeños insectos que tengan capacidad para transportarse de forma pasiva a través del aire. Esa es la condición. Por eso son siempre que estamos intentando de ese tipo de seres vivos, son muy, muy pequeños y que pueden estar sujetos al transporte por el aire, pero siempre de forma pasiva. Y aquí es cuando nos permitimos a los virus, teniendo en cuenta todo ello, que realmente están sujetos, dependiendo del tamaño, de la morfología, del elemento, los seres vivos que lo originan, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo ello, también están sujetos a todas estas variaciones que nos podemos encontrar en el aire cuando están sujetos a distintas brisas y a distintos procesos de comportamiento también tanto del clima como del tiempo. En este caso particular, cuando los presentamos, y aquí podemos observar, por ejemplo, en el tamaño que tienen estas partículas, por ejemplo, aquí se encuentra, se llama subpolen o polen y espora, de tamaño mayor o de tamaño inferior. Aquí tenemos los virus, las bacterias, un tamaño bastante inferior al que puedan tener otros componentes, ya sean biológicos o no biológicos. Realmente aquí lo que estamos hablando siempre es de aerosoles. Entonces nosotros, desde lo que es, en este caso ya particular, la Sociedad Europea de Aerobiología y desde la Asociación Internacional de Aerobiología, estudiamos el contenido en el aire de todos estos elementos, ya sean microorganismos o partículas biológicas en el aire y, por supuesto, el papel que tienen. Hoy hablaremos de la salud, pero tienen otro papel importantísimo en temas forestales, agrícolas y de cualquier otro tipo que siempre despierten mucho interés. Pero bueno, yo en realidad, para hablar de bioaerosoles y desde luego para poder también tratar un poco del tema sobre esas interacciones, todas estas partículas o microorganismos se van transportando a través del aire que respiramos, pero no de forma aislada, sino que realmente se van formando interacciones. Y es muy interesante el estudiarlas, porque es la única manera que tenemos para poder comprender este tema pues mejor. Entonces voy a poner un ejemplo y de todas estas partículas biológicas voy a elegir al polen. El polen es una de las principales causas de alergia y de asma alérgica, de rinitis, conjuntivitis. Puede ser por ese motivo, pues también porque soy botánica, ¿verdad? Y estudio el comportamiento de las plantas, no solamente tomando muestras del aire, sino saliendo al campo, haciendo observaciones directas. Pero también hay otro motivo y es el hecho de que realmente, ¿cómo podemos presentar
a los granos de polen de distintas formas. Y me explico un poquito. Los granos de polen tienen una función muy importante. Bueno, la función nunca va a ser precisamente el tener la posibilidad de crear problemas, ¿no?, de salud. La función del grano de polen es tan importante que está relacionada con la reproducción sexual de las plantas. Entonces es muy importante porque cuando estamos hablando ya de organismos vivos, y en este caso particular de las plantas, hay otras variables que son muy, muy interesantes cuando generamos modelos que están directamente relacionados con la producción de esas partículas, en este caso de los granos de polen, que depende de la disponibilidad de agua que tenga la planta, de la insolación, de la temperatura, y cuando se produce esa emisión de granos de polen por parte de la estructura reproductora, hay variables que afectan, que son la humedad, también la insolación, la temperatura. Para todo el modelo de dispersión o de transporte, que no siempre tienen por qué coincidir, es muy importante la estabilidad atmosférica, la precipitación, la dirección y velocidad del viento. Luego tenemos procesos de deposición, que puede ser húmeda o seca, por impacto o sedimentación. A veces también la resuspensión, y hay que tener muy en cuenta siempre cuál es la fuente de origen, la vegetación, el uso del suelo, la topografía y el clima local. Y en este caso, verdaderamente, hay muchas variables que son las que están también afectando a todos otros componentes que no son ni siquiera biológicos, sobre el sistema frontal atmosférico, las turbulencias, la estabilidad atmosférica, las brisas, como hemos comentado anteriormente. Pero en realidad el papel de los granos de polen en estos problemas que tenemos de alergia, en realidad se trata porque los granos de polen cuentan con unas proteínas. El grano de polen en sí no tiene por qué producir alergia, en sí no tiene por qué, es un vehículo de transporte. Y el polen es un vehículo de transporte de las estructuras reproductoras masculinas hacia la estructura reproductora femenina. Hay plantas que han evolucionado para que ese transporte de polen se realice a través del viento, otra a través de animales o a través del agua. A nosotros nos interesa especialmente la especie que transmiten y transportan esos granos de polen a través del viento. Y esos granos de polen liberan alérgenos, son los alérgenos, esas proteínas las que provocan problemas de alergia. Pero ¿cuál es la función de esas proteínas? Bueno, ¿producir alergia? No, yo siempre en defensa de la planta, ¿verdad? Claro, soy botánica. Bueno, esas proteínas son proteínas de reconocimiento de la estructura reproductora femenina. De tal manera que cuando el grano de polen llega a esa estructura femenina, entonces debe de establecer un diálogo para saber si realmente al final va a poder terminar ese proceso de polinización y luego de fecundación. Lo que ocurre es que para establecer el diálogo produce una serie de proteínas, tanto el grano de polen como la estructura femenina, y después de la conversación decidirán si realmente es posible o no, ¿vale? Bueno, pues esos alérgenos, con ese papel tan importante, son los que nos están produciendo casos de alergia. ¿Y por qué nos generan casos de alergia a nosotros? Pues porque la estructura femenina en la planta lo que tienen es una especie de mucosidad que permite que los granos de polen las reconozcan y entonces se emitan, suelten, liberen alérgenos. Algunas veces esos granos de polen no sedimentan sobre esa estructura femenina, sino con otra estructura. A veces, por ejemplo, con la vía respiratoria, que tienen una cierta, hay una mucosidad, y entonces realmente el grano de polen se confunde. Por eso el proceso de rinitis, o por ejemplo en los ojos también hay mucosidad, también hay una pequeña confusión, pero liberan alérgenos. Y entonces son procesos de
conjuntivitis. Por lo tanto, los granos de polen responden de una manera muy importante a la humedad. De hecho, cuando hay problemas antes de una tormenta con una elevadísima cantidad de humedad, entonces se libera mucha proteína y genera problemas de alergia. Pero esos granos de polen que responden a la humedad también responden a cualquier elemento que sea extraño para ellos. ¿Cuál es el elemento extraño? Pues la exposición a contaminantes. De hecho, en realidad, el transporte de alérgenos a través del aire, los alérgenos son partículas submicrónicas o paucimicrónicas, ya más comparables con ese material particular sólido, no biológico, por debajo de 10 micrómetros, de 2,5 micrómetros, tienen ya ese tamaño. Esos alérgenos se pueden transportar por el polen, pero también se transportan por micropartículas de contaminantes y también por otras micropartículas liberadas por los granos de polen o bien por otra parte de las plantas. Por lo tanto, nos vamos a encontrar siempre una cantidad, unos componentes en el aire que pueden ser biológicos o no biológicos, pero que son partículas submicrónicas que están provocando problemas de alergia. Este sería uno de los casos que estudiamos en este artículo para ver esa interacción del medio ambiente con la rinitis alérgica, el asma y, de alguna manera, en estos granos de polen que están aquí en este dibujo en amarillo, ves cómo la contaminación está generando un impacto sobre la vegetación en ocasiones porque esos granos de polen que están expuestos a una mayor contaminación luego generan mayor cantidad de alérgenos. También porque el cambio climático a veces está afectando a las plantas de una manera que está aumentando el periodo de floración. Algunos contaminantes hacen que esa floración sea más intensiva. Por ejemplo, el CO2 es uno de los gases más importantes para la fotosíntesis de las plantas. Aumento de CO2, aumento de la fotosíntesis y una mayor floración. También lo que veníamos hablando de la humedad, en el caso F, de cómo esos granos de polen que se exponen previo a una tormenta, a un exceso de humedad ambiental, liberan inmediatamente alérgenos. Previamente a la lluvia de la tormenta ya nos hemos expuesto, por lo tanto hay una tormenta, se lava la atmósfera, pero nosotros ya somos sensibles a ese polen y todo el proceso que se produce en el contacto con las células epiteliales, cuando realmente ya lo que se produce es una formación exagerada de lo que serían las citoninas, que desarrollan una formación de anticuerpos y ahí ya hay una lucha antígeno-anticuerpo que genera problemas de rinitis o de asma. Esos son los procesos que se van generando. Pero bueno, yo he querido presentar el tema de las plantas, de los granos de polen, pero aquí veníamos también a presentar qué es lo que viene ocurriendo también con microorganismos como puedan ser las bacterias y los virus. Yo me he permitido en este caso particular presentarles el árbol filogenético de los seres vivos para que veamos realmente dónde se encuentra cada uno de los reinos. Tenemos el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de los animales en la etapa superior. Tenemos como intermedio este reino protista que recientemente se ha distinguido en dos, protozoa y cromista. Por lo tanto, ya en un principio empezamos con dos reinos, el mundo de los animales y de las plantas hace ya muchos años, eso ya no, ¿verdad? Luego surgieron el de los hongos, luego surgieron también el reino donde se incluían dentro a los protistas, 4 reinos, luego 5 reinos, cuando realmente se observó que había diferencias enormes en aquello que le llamábamos bacterias. No todas son bacterias, se le llamaba moneras, el reino monera, pero dentro de este reino aparecen las bacterias y arcaea, que realmente la diferenciación bioquímica
no se pueden visualizar, pero que son muy importantes. Luego ya cell reino y ahora protozoos cromistas. Tanto era un poco una manera de presentar de dónde nos encontramos, que aunque estemos en nivel superior hablando de los animales y de las plantas y de los hongos, tenemos un mundo apasionante dentro de lo que es el árbol filogenético y complicadísimo, que se desconoce mucho y que la curiosidad, que es lo que tanto nos atrae a los científicos, ¿verdad? Pues está generando una investigación tanto básica como aplicada muy interesante. He querido presentarlo de otra forma, para que veamos realmente el papel que ocupan estos tres dominios. Son tres dominios dentro de los eucariotas, están desde protistas hacia arriba, de los seres vivos superiores, que le llamamos así, ¿verdad? O lo que sería el mundo que antiguamente era bacteriano y que ahora son bacterias y arqueas, ¿vale? Y en este sentido, quería presentarlo así para que veamos realmente la importancia que tiene. Y todos los procariotas, que son las bacterias, las arqueas, el lugar que ocupan, precisamente por su tamaño, son de un tamaño muy, muy, muy pequeño, no han desarrollado del todo una célula eucariota, por lo tanto no está bien diferenciado el núcleo ni tiene orgánulos, pero realmente podemos decir que las bacterias están completamente presentes en cualquier lugar, tanto en interiores como en exteriores. Estudiar el origen de la bacteria es complicadísimo, pero es muy interesante y sobre todo, lo que es muy interesante es estudiar el ciclo biológico de las bacterias. Esa diversidad tan enorme en las bacterias permite que podamos distinguir algunos procesos que permiten conocer cómo se produce ese transporte de las bacterias de unos lugares a otros. Es muy variado, normalmente no es de forma aislada, normalmente se transportan en interacción con otro componente de muy variado origen, pero así como, porque tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? En el caso del polen quise presentarlo como el papel, no exactamente del polen en todo el tema de salud que estamos viendo hoy, sino los alérgenos, esa partícula paucimicrónica. Pues en este caso, cuando trataba de presentar los procariotas, entonces me gustaría presentarlo también en base al papel de las endotoxinas. La endotoxina, que es una fracción de la pared celular, pero de bacterias que son gram negativas. Y la endotoxina, el papel tiene que cuando se libera, se solubiliza muy bien, y entonces actúa como una toxina y puede crear muchos problemas inflamatorios. El hecho de cómo se transporta en este caso, pues será imposible hablar a otro nivel más amplio, ¿verdad? Pues las endotoxinas, esa fracción de la pared que genera estos problemas de salud, se pueden transportar en interacción con partículas de polvo, por ejemplo, también con partículas de combustión, con otras partículas biológicas, posiblemente. Hay numerosos estudios, pero algunos son muy recientes, muy llamativos. Y por eso quise presentarles primero el papel del polen y ahora el papel de las bacterias, porque este es un estudio muy reciente en el que se ha observado, se han presentado unos resultados muy interesantes sobre el transporte de estas endotoxinas a través de partículas biológicas. Muy pocos estudios se han basado en las partículas biológicas, la mayoría en las partículas no biológicas, ¿sí? Pero en este estudio que se ha realizado en Alemania y que, bueno, un estudiante mío de doctorado que estaba allí en un postdoc, tuvo la suerte de poder colaborar con nuestros colegas alemanes y este estudio que se ha publicado este año, se ha observado cómo estas endotoxinas de bacterias se pueden encontrar a cierto nivel dentro de granos de polen de algunas especies vegetales.
se hizo un estudio donde se observó más fue en el polen de Artemisia. Artemisia es una planta silvestre, es herbácea, que, bueno, posiblemente, bueno, en algunos lugares es causante de, su polen es causante de alergia. No está siempre representada en todos los lugares porque tiene un área de distribución muy clara, pero se hizo un estudio tanto en Davos como en Múnich, en Alemania, y se observó que en aquellos lugares, por ejemplo en Múnich, donde había una distribución importante del polen de Artemisia, allí se detectó en el aire también altas concentraciones de endotoxinas, de algunas bacterias gram negativas. En Davos no fue tan importante ni para uno ni para otro. Realmente, cuando se quiso hacer un estudio comparativo del papel de estas endotoxinas con parámetros meteorológicos, también estudio comparativo con correlaciones con contaminantes, no hubo un resultado acertado. No había una relación tan clara como cabía esperar. Sin embargo, sí se observó una correlación muy alta entre el grano de polen en el aire de esta especie y la endotoxina, observando que las bacterias que más intervenían eran Pantoea, Pseudomonas y también alguna otra. Por lo tanto, la conclusión de este estudio era que el polen de Artemisia no produce endotoxina per se, pero sí es un vector de transporte de esta endotoxina o bacteria, ¿verdad? Entonces, esa combinación entre lo que es el polen y la endotoxina pues, puede provocar unos problemas muy importantes de salud, que normalmente se lo achacamos siempre al polen, pero que realmente es en interacción con otros organismos. Pero claro, en este momento, y después de haberme permitido presentar el árbol filogenético de los seres vivos, hay una pregunta que nos está llamando la atención a todos, ¿verdad? A todos y a todas, pues, ¿dónde se encuentran los virus? A los virus en ocasiones se les ha presentado como microorganismos, pero no son microorganismos. Así que aquí no está, no forman parte del grupo de los procariotas. ¿Que el virus es un agente infeccioso? Bueno, realmente siempre se transporta a través de un vector, de un huésped, de un agente, pero que no siempre es una función de provocar algún tipo de enfermedad, porque nosotros mismos contamos con una cantidad enorme, antes dijimos, de bacterias, y ahora me refiero a los virus, que son fundamentales también para la vida. Hay distintas definiciones de virus, no voy a leerla para no retenernos con ello, pero como agente infeccioso, microscópico, celular, pero que realmente normalmente se presenta con una capa, pero no siempre presentan ni siquiera el ARN o el ADN, se encuentra rodeado por una cubierta proteica, no siempre, y la diferencia entre uno y otro es que siempre las bacterias en realidad pueden generar su propia energía, ya tienen su núcleo más formado y su pared, y que los virus no pueden hacerlo, pero bueno, hay algunos virus que se consideran gigantes, se han descubierto recientemente que pueden producir también pues, parte de su componente genético, por lo tanto tampoco es muy clara la definición así. Quizá la definición de que el virus es un agente infeccioso, que no es una célula, eso es lo más importante, y que consiste en material genético, de una molécula que puede ser ADN, ARN, y que generalmente, pero no siempre, rodeado de una cubierta proteica, que se puede reproducir, propagar, siempre dentro de lo que es un huésped. O sea que hay distintas definiciones, pero que en fin, el fin es presentarlo no como un ser vivo, sino que realmente tiene una capacidad, un elemento que tiene una capacidad importante para sobrevivir y transportarse a través de un vector, de un huésped, para poder llegar a algún lugar. La infección viral, ¿cuál es? Bueno, esto es un esquema muy general, ¿verdad? Por eso lo he querido poner,
para no complicar el tema, pero bueno, esa envoltura que no siempre, pero en algunos casos si la tiene en la cápside, pues tiene moléculas proteicas y que realmente juega un papel importante. Entonces, los procesos que ocurren en lo que sería el ciclo de vida es que el virus, pues en primer lugar, lo que hace es que se fija a una célula hospedante, ¿no? Y que en ese caso, ya una vez que penetra, entonces, por un lado se replica todo lo que son copias de genoma y luego también la cápside se separa y se produce una serie de, se generan proteínas de esa pared que luego facilitan lo que es ese ensamblaje para que haya una multiplicación en ocasiones muy exageradas y se liberen un número importante de virus que pueden llegar a afectar a otras células. El proceso podemos pensar que es sencillo, que es fácil, pero realmente es un mundo que apasiona porque hay muchísimos métodos muy diferentes y algunos incluso complicados de transporte, que siempre es importante pensar en quién es o cuál es el huésped, cómo pasa de un huésped a otro, cómo se transmite el virus, el papel que juega el cambio climático, todos los sectores, y si esa forma de transmisión, ahora estamos hablando de nuevo de transporte, puede ser horizontal, de huésped a huésped, que normalmente en el mundo animal es más frecuente, o vertical, de padre a hijo, que es más frecuente, siempre digo más frecuente, no siempre, por supuesto, en el mundo vegetal, en algunos casos incluso puede combinar esa transmisión tanto vertical como horizontal. Y hay un número muy importante de vectores intermedios que en muchas ocasiones son insectos, pero también hay hongos, nematodos, incluso plantas, parásitas y también los mismos humanos. Por tanto, comprender cuando estamos estudiando este mundo, como digo, tan apasionante, comprender el papel de esos vectores es una parte clave en todo ese proceso. Bueno, pues ya que estamos hablando de los virus, entonces este tan reciente, este coronavirus tan reciente, que nos está preocupando ahora tanto, que es uno más, pero que tiene una particularidad muy importante. ¿Por qué está llegando donde se encuentra? Porque tiene esa facilidad de poder transmitirse y porque está generando tantos problemas. Pero no deja de ser más que un virus, lo que estábamos hablando. O sea que en este caso particular, el material genético que contiene es ARN, una molécula de ARN, y tiene también una pared proteica con proteína, y en esta pared tiene unos elementos con unas formas muy, muy particulares que son muy similares a estructuras que aparecen por encima de lo que es la pared celular del epitelio de la célula a la que lleguen, de tal manera que tienen capacidad para que cuando llegan y se encuentran con esta zona particular, tienen capacidad, por esa forma que tienen, de unirse y que la unión sea muy fuerte. Por lo tanto, ya hay una conexión importante. Vamos a imaginarnos que vamos a abrir una puerta con una llave. Entonces, la llave, si entra bien, se abre perfectamente. Y verdaderamente esa forma, tanto del epitelio como del virus, ha conseguido que de manera fácil pueda producirse esa unión, que sea una unión muy estática. De tal manera que una vez que ya llega y se une, entonces penetra en el interior de la célula y en el momento en que ha contactado con una cierta cantidad de mucosa, de líquido, entonces la pared empieza a romperse. Por eso nos recomiendan tanto que nos lavemos las manos, ¿verdad? Estamos siempre limpios, la limpieza. Entonces se descompone la pared y se abre y el ARN sale
al exterior y entonces se utiliza, como precisamente se ha utilizado ese vector, que es una célula, pues se utiliza todo lo que sería la maquinaria, esa maquinaria que hay dentro de lo que es una célula ya bien formada, para producir esa replicación de ARN, todo lo que es material genético, se recombina, se forma de manera rápida un gran número de virus que se liberan y se transportan. Por tanto, es importante este fenómeno, poder comprenderlo, que en sí, como decía, realmente es fácil y se podría presentar en un gran número de virus como comportamiento. Pero este virus en particular tiene una característica importante y que posiblemente sea el motivo de por qué en este caso particular está afectando de esta forma. Y es que realmente una de las cuestiones importantes es comprender que este virus tiene una capacidad, es como una estrategia, porque es capaz de silenciar las alarmas. Es decir, que cuando realmente nos ponemos en contacto con el virus, tienen que pasar unos días a que sintamos los síntomas. Entonces es posible, silenciando las alarmas con su material, es posible que nosotros no sepamos que estamos sufriendo esta enfermedad, esta gripe, y sin embargo la estamos transmitiendo. Y luego tiene también una estrategia que es muy importante, que es tratar de confundir a todo ese material, a esa industria que hay dentro de la célula, confundir las defensas mediante su ataque. ¿Por qué? Pues porque este virus tiene una capacidad de cubrir toda esa pared que tiene, tan característica con esta estructura en forma de llave para la entrada del hospedante, la cubre de azúcares de tal manera que la célula no reconoce que se encuentra ante una invasión vírica, porque es de alguna manera una confusión que genera en la célula para que parezca que el organismo, la célula, se ha expuesto a otro material. Por lo tanto, el coronavirus es capaz de silenciar las alarmas y confundir las defensas mediante un ataque que suele ser rápido, pero silencioso, porque tienen que pasar unos días, y luego muy poderoso. Por tanto, ya para finalizar, que tengamos tiempo también de debatir un poco sobre todos estos temas, una de las cuestiones más importantes que estamos observando ahora, estamos realizando muchos estudios científicos, pero algunos de ellos todavía no se han publicado, entonces no me permito presentarlos porque tienen que pasar por una evaluación, por supuesto, digamos que no me atrevo, ¿no? Pero sí hay algunos estudios que se están poniendo sobre la mesa, resultados importantes de por qué el COVID es mucho peor que otros coronavirus, y uno de ellos es precisamente que estábamos hablando, la ausencia de síntomas cuando ya estamos infectados y entonces tenemos posibilidad de infectar a otras personas. Ese porcentaje tan elevado, ¿no? Asintomático, de personas que no tienen síntomas siquiera, eso se ha hablado mucho, ¿verdad? Pues dicen que hasta un 40% sin síntomas, o a veces de síntomas tan leves como si fuera una gripe, que normalmente dicen estoy griposo, pero no, lo ignoramos. Entonces no se toman medidas realmente a tiempo. A veces también están poniendo sobre la mesa ese papel que tiene de que comienza afectando normalmente a las vías superiores por la garganta y que luego ya va generando tos, estornudo. Entonces la pregunta, digamos, de nuevo, ¿verdad? Pues estamos hablando de transporte desde el principio, ¿cómo se propaga el virus? Y bueno, hasta ahora
se viene hablando de esa propagación a través de estornudos y de tos, y también la distancia y el tiempo de permanencia. Tenemos ejemplos en internet muchos, yo me he permitido poner uno de ellos, pero que realmente esto es el inicio de una ciencia, de unos estudios, bueno, que ya se están llevando a cabo hace tiempo, pero que ahora mismo, como decía tanto, el despertar de esta curiosidad y de esta necesidad de trabajar sobre este tema está haciendo que haya muchísimas publicaciones muy recientes y muy interesantes que estoy segura de que de cara al futuro, si tuviera que hablar otra vez sobre este tema, lo presentaría de otra forma, porque la ciencia es así, el intentar despertar todos estos temas tan interesantes. Y nada más, muchas gracias, porque lo que sí es importante es que se adopten medidas preventivas tanto por el gobierno como por nosotros mismos para que podamos, digamos, salir de este momento que nos ha tocado vivir tan difícil. Y ya, si les parece bien, pues podemos pasar al debate o a las preguntas que se le ocurran. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por esa exposición. Hay ya mensajes de felicitaciones y comentarios sobre lo excelente que estuvo el tema. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría, doctora, pudiera compartir con las personas que nos están viendo y comentar sobre cuál es su participación en este programa, para que pudiera explicarle un poco más detalladamente también de qué se trata este magíster. Sí. Bueno, el magíster que tenemos común, ¿verdad que sí? Nosotros realmente, sí, es muy interesante porque realmente el magíster que tenemos nosotros aquí en la Universidad de Córdoba, pues es sobre patrimonio. Y estamos trabajando en todo lo que es patrimonio, tanto cultural como natural. Por lo tanto, tenemos distintos itinerarios. En los itinerarios, que son interesantes a la hora de definir cuál va a ser el papel del máster en su formación, dependiendo de las actividades que van a llevar a posteriori, pues que tiene mucho que ver con el turismo y por tanto tenemos esa relación tan directa, ¿verdad? Y tenemos itinerarios como el patrimonio cultural, el itinerario de políticas municipales y también de equipamiento, y como decía también, puesta en valor del patrimonio, y el cuarto itinerario sería sobre patrimonio natural. Nosotros aquí los másteres normalmente son de un año, un curso académico, y luego tenemos posibilidad de realizar prácticas en empresas y, por supuesto, para realizar el máster hay que hacer un trabajo fin de máster para que también los estudiantes, pues, de alguna manera puedan realizar su trabajo propio. Normalmente son másteres que se presentan de forma no siempre presencial, sino que hay apartados de las actividades que se llevan a cabo que no son presenciales. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos con las preguntas ahora. Dice acá, nos preguntan, ¿cuánto tiempo podría aguantar el virus en un recinto cerrado? Es una buena pregunta. Depende porque muchas veces depende, por ejemplo, de que el virus se haya quedado en una superficie que sea de un plástico o que sea de una superficie que sea madera. Hay mucha diferencia, por ejemplo, en papel, que dicen los expertos en estos temas que son 30 minutos. Por ejemplo, en la vestimenta, bueno, en la ropa, puede ser incluso de un día. O sea que varía bastante. En la madera sería de un día, o incluso en plástico puede llegar incluso a 4 días. Va a depender.
Perfecto. Por acá nos señalan, dice, la polinización favorece la expansión de bioaerosoles de COVID. Bueno, pues esa es una de las dudas que tenemos. Esa pregunta es muy interesante, porque, bueno, ¿y por qué no? No se ha demostrado todavía y realmente es una hipótesis de trabajo. Como decía, estamos trabajando y hemos realizado ahora un estudio muy reciente, pero no está publicado, sobre el periodo de polinización de unas plantas que transportan su polen a través del aire y que realmente ya estamos observando que son algunas bacterias las que aprovechan ese grano de polen como vehículo de transporte. Porque como decía, que el grano de polen no es otra cosa que un vehículo de transporte, siempre en beneficio de la planta para ese gametófito masculino, pero que son otros microorganismos los que pueden tomar ventaja. Entonces, de momento, estamos observando que efectivamente comparación entre los casos de coronavirus en algunos lugares donde hay una mayor presencia de un tipo de planta, pero como digo, no deja de ser una hipótesis porque todavía no hemos llegado a publicarlo. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta, doctora. Dice, más allá del COVID-19, ¿el transporte de virus y bacterias a través del aire cómo afecta el funcionamiento de la ciudad? Bueno, en el funcionamiento de la ciudad, la verdad es que normalmente nos encontramos ante situaciones a veces complicadas porque tiene mucho que ver con la estabilidad atmosférica en el entorno urbano. Entonces, hay momentos en los que las brisas de aire permiten que haya un transporte importante de partículas, pero en algunas ocasiones hay como situaciones de brisa urbana en las que se ejerce una situación de convección térmica y se almacena, se acumula toda el aire en una zona urbana, sobre todo si no hay vegetación y mucho albedo. Y entonces esa acumulación hace que las masas de aire sea muy difícil que se movilicen. Entonces estamos como más expuestos. Ahí hay unas brisas que son muy importantes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Teodoro por aquí nos pregunta, dice, profesora, muy interesante su exposición. Desde la botánica, ¿existe algún avance en la búsqueda de una cura para el COVID-19? Una buena pregunta, porque como decimos, todo tan multidisciplinar, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí son los microbiólogos y genetistas los que tienen mucho más que decir que una botánica. Yo me he ofrecido como botánica como modelo de transporte, ¿verdad? Pero le pongo el vehículo. Pero realmente estos estudios para vacunas, pues dentro de lo que es ya la microbiología, la bioquímica, la genética, todo eso está aportando mucho y por supuesto todo lo que es la medicina, porque la medicina no es otra cosa, ¿verdad?, que los estudios que estamos realizando. En las asociaciones que he querido presentar antes, para que veáis un poco cómo trabajamos, en las sociedades, la verdad es que estamos trabajando siempre de forma completamente multidisciplinar. Lo que es la biología, la medicina, la bioquímica, la química. Esta mañana he estado hablando con un químico que forma parte del mismo grupo de trabajo de la Organización Mundial de las Alergias que yo. Y él es químico y yo soy botánica. Pero ya no sabemos dónde se encuentra el límite. Perfecto, doctora. Por aquí Roberto nos pregunta, bueno, dice, primero agradezco a la doctora Galán, docente del Magíster de Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad Autónoma, y luego pregunta, en este sentido, ¿cuáles podrían ser los cambios en el sector del turismo post-COVID-19? ¿Cómo está viendo España ese efecto? Bueno, yo la verdad es que lo agradezco, Roberto, muchísimas gracias de tenerte ahí, aunque sea a tanta distancia, pero tengo que aprovechar la ocasión, por supuesto, para darle las gracias a Roberto
también a todos ustedes pues, por la posibilidad de poder estar aquí, pero sobre todo por esa relación que existe entre las dos universidades, porque son siempre las personas, ¿verdad?, las que facilitan que todos estos proyectos salgan adelante y que tenemos tan buena noticia de que ya se está aprobando por Consejo de Gobierno digamos, este convenio entre las dos universidades, entre los dos másteres, y eso es gracias a la labor que estáis realizando todos. Así que, Roberto, de verdad, agradecértelo muchísimo por parte de la Universidad de Córdoba, a ti y a Pablo, a todos, verdaderamente, porque vuestro papel es admirable. Y bueno, la pregunta es importante, ¿cómo afecta al turismo? La verdad es que es una pena, porque está afectando de una manera muy importante. Pues en el momento en que no podamos desplazarnos, ya está afectando mucho. Pero yo creo que hay que pensar siempre un poco en positivo y presentar distintos proyectos. Ahora mismo nosotros, pues que no teníamos hasta ahora, dentro de nada así, pero posibilidades para poder recibir turismo extranjero, pues un poco transmitir también la importancia que tiene el turismo en casa, porque hay numerosos espacios, localidades que no conocemos y que realmente hay que potenciarlo. Y luego, cuando realmente esto pase, porque pasará, ¿verdad?, todos los que pensamos en positivo, estamos ahí implicados, pues tendremos ocasión también de presentar los proyectos de turismo de otra forma. Yo creo que con todo se aprende y luego estoy segura de que nos vamos a alegrar de haber tenido posibilidad también de reflexionar, de pensar en distintas formas, modos, para establecer las políticas turísticas. Así que, bueno, vamos a, como decía, pensar en positivo, aunque en el momento verdaderamente pues es un problema, porque no se permite la movilidad. Hay otras formas de presentarnos, por supuesto, con la nueva tecnología, pero claro, no es de la misma manera. Muchas gracias, doctora. Por acá tenemos una pregunta también. Dice, enhorabuena por magnífica exposición. ¿Existe relación entre los contaminantes orgánicos y los inorgánicos? Bueno, pues sí, también hay relación. Hay relación porque realmente en alguna ocasión hay algunos de los contaminantes orgánicos que aprovechan esa interacción con los inorgánicos para poder transmitirse, o incluso pensando solo en la dispersión, no solo incluso en el transporte, sino que muchas veces se confunden los términos de dispersión y de transporte, pero que no son lo mismo, y a veces hay un tipo de interacciones entre elementos que lo que les interesa es formar desde una nube muy pequeñita hacia una nube bastante más amplia, ¿no? Y sí, puede existir también procesos en los que esas interacciones puedan ocurrir. Perfecto, doctora. Vamos creo que con la última pregunta. Dice, ¿la polución ambiental favorece la extensión de los bioaerosoles del COVID? Sí, parece ser que sí, que los estudios que están haciendo es que la contaminación está afectando. De hecho, se está observando, cuando estamos generando los mapas, en aquellos lugares donde hay un mayor porcentaje de contaminación, hay también un aumento de problemas de coronavirus. Cuando estamos hablando de estos temas hay que tener en cuenta dos cuestiones, y es que muchas veces hablamos de cuál es el papel, ¿verdad?, de por qué hay más contaminación, entonces hay más virus o más bacterias o más que te pueden causar daño. Pero vamos a pensar también el papel que juega la contaminación cuando nos está causando daño a nosotros en el tejido, en las vías respiratorias, en el epitelio de toda la zona. Entonces, nosotros ya sufrimos por la contaminación y a lo mejor no es un elevado número de virus a los que estamos expuestos, pero sí el daño mayor que nos están haciendo. Así que ahí hay distintos componentes que hay que tener en cuenta. Perfecto, doctora, muchas gracias.
Gracias por su exposición. Quisiera darle la palabra nuevamente para despedirse, para dar su impresión sobre este webinar, sobre las preguntas. Sí, bueno, yo la verdad es que quería agradecerle, me ha resultado interesantísimo, digamos, este webinar que ha estado enfocado en un tema de mucha actualidad y que realmente hayan tenido esta iniciativa dentro de lo que son los estudios de posgrado en su universidad, la posibilidad de la difusión, ¿no?, de este ciclo de charlas que han organizado, que han llegado tan lejos. No se ha quedado solo en casa, que ya por lo que he oído antes ha habido una cantidad enorme de personas que han manifestado interés en la participación y sobre todo pues porque nosotros desde la Universidad de Córdoba nos sentimos muy cercanos a vosotros, entre las universidades, como decía antes, por el papel que están desarrollando ustedes, por supuesto la institución es importante, el gobierno de las dos universidades están apostando por ello y vosotros como profesores, nosotros también en todo lo posible de que estos proyectos salgan adelante. Entonces, el hecho de que haya participado en esta ocasión, pues para mí ha sido muy importante para transmitir también el mensaje en mi universidad. Bueno, siempre con la buena noticia reciente de que el convenio que tenemos en marcha con los dos másteres, pues ya está casi en el final, ¿no?, de la firma, y que desde luego una vez que contemos ya con este convenio tenemos posibilidad de poder solicitar también convenios con otros másteres que tenemos en la universidad, también de gestión ambiental y biodiversidad y tantos otros en los que creo que pueden tener interés. Y no nos quedemos los másteres, no nos quedemos los másteres. Con este máster que se va a firmar ahora, tenemos posibilidad de que realmente los estudiantes puedan realizar el itinerario de investigación, no solo el profesional. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para realizar el doctorado en la Universidad Española se pide que haya un estado intermedio que sea el de máster, primero grado, magíster, por hablar también con el término que utilizan ustedes, magíster, y luego sería el doctorado. Bueno, pues sería un paso muy importante para que de cara al futuro podamos establecer convenios para doctorado, que nosotros lo estamos presentando en base a cotutela. Cotutela quiere decir que para cada estudiante, en el tema que le resulte más atractivo, se propone que la dirección de la tesis doctoral sea por parte de profesorado, tanto de una universidad como de la otra. Luego el estudiante realizará la lectura de la tesis en las dos universidades y será doctor, pero doctor con una doble titulación, doctor por las dos universidades. Así que yo creo que tanto a nivel de máster como a nivel de doctorado estamos ahora en un paso muy importante para las dos universidades. Así que nada, muchísimas gracias por todo una vez más y por supuesto que estamos siempre abiertos a cualquier propuesta que podamos desarrollar en conjunto. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su conferencia Contaminación del aire y COVID-19, cómo se transportan por el aire virus y bacterias. Recordar que la exposición estuvo a cargo suyo, ¿cierto?, de la doctora Carmen Galán, profesora del Magíster en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible y docente asociada de la Universidad de Córdoba en España. Recordar también que esta fue la última conferencia del webinar Desafíos Globales de la Pandemia y cómo enfrentarlos, que levantó temáticas de los distintos programas de nuestra Escuela Internacional de Posgrados ESIP. Esta actividad es posible gracias a los distintos convenios con prestigiosas universidades de España. Para quienes tengan interés en este programa en particular, el que levantó este tema, les dejo en el chat el link que va directo a la página del programa para que puedan obtener más información. Agradezco el tiempo de todos ustedes y espero que tengan un
muy buen día. Muchas gracias por su presencia.